Área de figuras combinadas 1. Vamos a determinar el área de una figura compuesta, la cual es esta. Vamos a determinar las medidas de esta figura. Nos dicen que esta medida es 8 metros, esta otra es 3 metros y esta otra de por allá arriba es 1,5 metros. ¿Qué quiere decir esto? En ingeniería estas medidas se llaman cotas, nos tenemos que ir apropiando del término. Arriba, en la parte superior izquierda dice R 1,5 metros. ¿Qué quiere decir? Que el radio de esa figura mide 1,5 metros. Eso me quiere decir esa medida. Bien, habíamos mencionado que para determinar figuras, para determinar área de figura, nos tenemos que basar en algunas fórmulas dependiendo de la figura geométrica. Eso ya lo vimos en el video de figuras simples, así ya ratico. Resulta que no hay una fórmula exacta, completa, pues sencilla para esta figura, que curiosamente parece un lápiz. En cambio, aquí se utiliza la teoría de figuras combinadas, de áreas de figuras combinadas. ¿Por qué? Porque imaginariamente vamos a dividir esta figura para que nos queden figuras simples que ya conocemos y sabemos manejar muy fácilmente. Vamos a hacer esas divisiones imaginarias. Las divisiones imaginarias se pueden hacer como ustedes quieran. En este caso yo solo obtuve 3. Obviamente uno las tiene que hacer lo más simple posible, pero se puede obtener 4, 5, infinitas divisiones. La idea es hacerlo más fácil para nosotros, pero se puede decir que no hay una división errónea, solo que hay unas que nos van a quedar más complicadas y otras más fáciles. En esta ocasión yo recomiendo que se haga así, considero que son pocas y muy sencillas de trabajar. Si vemos, me quedaron 3 figuras simples. ¿Cuáles 3 figuras simples? Esta primera, esta segunda y esta tercera. La primera vemos que es un semicírculo. La segunda es un rectángulo. Y la tercera evidentemente es un triángulo. Entonces, ¿para qué hago esto? ¿Cuál será el área de toda la figura? De toda la figura, que es la pregunta inicial, el área, digamos, del lápiz. El área total, o sea, de toda la figura, va a ser la suma de las 3 áreas. La suma del área 1 más el área 2 más el área 3. Obviamente si obtuve 5 divisiones, pues será la suma de las 5 divisiones de las 5 áreas. Entonces el problema se me reduce a calcular cada una de las 3 áreas. Entonces iniciemos. Vamos en orden. Primero el área 1, que es este semicírculo. Recordemos de los videos anteriores que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Esta fórmula en este caso exactamente tal cual como está no me sirve, porque recordemos que pi por radio al cuadrado es el área de un círculo completo, de un círculo entero, un círculo que tiene de ángulo 360 grados. En este caso yo tengo un semicírculo, la mitad de un círculo de 180 grados. Como tengo la mitad de un círculo, eso también lo vimos en un video anterior de áreas de círculos y perímetros de circunferencias, que el área de la mitad de un círculo es pues la misma fórmula del área, pero dividido en 2, porque es la mitad. Un semicírculo es la mitad de un círculo. Entonces el área de esta primera figura es pi por radio al cuadrado sobre 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sencillamente vamos a reemplazar los términos. Pi, que lo conocemos como 3,1416, por el radio, que es 1,5 metros, al cuadrado solo el radio, y lo divido por 2. Ya sencillamente empezamos a hacer las operaciones. Recordemos que en este caso primero se hace la operación de la potenciación, 1,5 por 1,5, que me da 2,25. Los metros también están afectados al cuadrado, por tanto queda al cuadrado. Y ya sencillamente hago la operación del numerador, o sea 2,25 por el número pi, y lo divido por 2. Esta operación me da que el área 1, el área de ese semicírculo es 3,5343 metros cuadrados. Ya obtuve el área 1. Vamos a obtener el área 2. ¿Cuál es el área 2? El área de este rectángulo. El área 2 dice que es base por altura. Recuerden, el área de un rectángulo es base por altura.
¿Qué es lo que pasa? La base, ¿cuál es la base? Fácil, la base es el 8 metros, esa es la base. La altura. En la altura sí hay que mirar un poco. Miremos lo siguiente. Miremos por favor el semicírculo. Como es un círculo, siempre debe tener un centro. Ahí vamos a poner el punto. Ahí cayó el punto. Ahí está el centro del semicírculo. De este punto, que lo tapé con el puntero láser, hasta acá, esta medida, ¿qué viene siendo esta medida en un círculo? Desde acá hasta acá. Esta medida es el radio, porque va desde el centro hasta un punto de la circunferencia. O sea, hasta acá, hasta este punto. O sea que esta medida es el radio, ¿cierto? Y recordemos que es el diámetro. El diámetro es la medida desde un punto cualquiera de la circunferencia, atraviesa el centro y llega hasta otro punto de la circunferencia. O sea que la medida desde acá hasta acá viene siendo el diámetro. ¿Qué quiere decir eso? Que la línea punteada al lado de ese 1 dentro de la figura viene siendo el diámetro. ¿Para qué nos importa eso? De nuevo, desde el centro hacia arriba o hacia abajo va a ser el radio. Y desde un punto de la circunferencia hasta otro, atravesando el centro, es el diámetro. Obviamente estas dos líneas no están tocando el centro, pero es que estas dos líneas sencillamente solo se sobreponen y ya. No las están tocando por el concepto de que queda muy apretado. Pero como les expliqué con el puntero láser, el diámetro es la medida que es esa línea punteada verde, que va desde un punto de la circunferencia, atraviesa el centro y llega hasta otro punto de la circunferencia. Si vemos bien, ese diámetro es la altura del rectángulo. Ese diámetro es la altura del rectángulo. Si el radio es 1,5, el diámetro ¿cuál va a ser? Recuerden que el diámetro es el doble del radio. Entonces si el radio es 1,5, ¿cuál es el doble de 1,5? Pues entonces el diámetro va a ser 3 metros. Entonces la altura de nuestro rectángulo es 3 metros. Entonces empezamos a reemplazar. Área 2 base, habíamos dicho que era 8 metros. Y la altura, como lo acabamos de determinar, es 3 metros. Sencillamente multiplicamos 8 por 3, me da 24 metros cuadrados. Ya obtuvimos el área 2. Me falta nomás el área 3. El área 3 es un triángulo. Y el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Vamos a reemplazar. Primero, ¿cuál es la base? En este caso, la base es el diámetro. Esa será la base del triángulo. El diámetro de la semicircunferencia. Y la altura será el 3 metros que está ahí dibujado. Esta será la altura. Entonces reemplazamos. Área 3 es igual a 3 metros por 3 metros sobre 2. 3 por 3, 9. Y 9 dividido 2 es 4,5 metros cuadrados. Ya tenemos nuestras tres áreas, que era lo que nos importaba. Entonces nos dice que el área total es la suma de las tres. Entonces vamos a sumar las tres áreas. El área 1 nos había dado 3,53 metros cuadrados, que es la del semicírculo. El área 2 nos dio 24 metros cuadrados, que era la del rectángulo. Y el área 3, como está ahí, es 4,5 metros cuadrados, que es la del triángulo. Observen que en esta suma las unidades de medida son metros cuadrados. Si por casualidad hubiera centímetros cuadrados con metros cuadrados, etcétera, etcétera, o sea, si las tres unidades de medida no fueran iguales, no se pueden sumar. Como dicen por ahí, tú no puedes sumar manzanas con peras ni peras con naranjas. Sumas manzanas con manzanas o peras con peras. Entonces en este caso, tú sumas metros cuadrados con metros cuadrados con metros cuadrados. Tienes que tener muy en cuenta las unidades de medida para las sumas o las restas finales. Entonces ya hacemos estas sumas. Otra cosa a tener en cuenta es que recuerden que son decimales, mucho cuidado al sumar decimales. Recuerden que ya lo estudiamos en un video, deben organizar bien los números, las comas bajo las comas, y después de realizar nos da que el área total de toda la figura es 32,0343 metros cuadrados. Ese es el área de toda la figura.